En clave de innovación, todos los errores son aprendizajes. En clave de innovación, mirar en retrospectiva para analizar en qué nos equivocamos, en qué nos falló, qué pudo hacerse mejor, da recursos para seguir, para lo que viene. Esa es entonces la intencionalidad de este primer espacio. Y vamos a comenzar. ¿De dónde sacamos este listado, digamos, de algunos de los principales errores? Repito, de la experiencia y de la investigación. Nuestro grupo de investigación ha trabajado con distintos proyectos en distintas poblaciones que han hecho trabajos de educación virtual y hemos encontrado lo siguiente. Lo primero, el primer error que es muy común cuando se está virtualizando, cuando se está empezando a explorar en el mundo de la virtualidad, es pretender que yo puedo hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo en la presencialidad, ahora en la virtualidad. Es asumir que se puede reproducir sencillamente lo que hacía en la presencialidad ahora en una modalidad virtual. Ese error nos hace perder de vista algo muy importante, y es que cuando estamos hablando de educación virtual, estamos cambiando de medio, estamos utilizando un medio diferente, y al usar un medio diferente no puedo pretender utilizar las mismas estrategias ni hacer lo mismo que venía haciendo. Y ese es uno de los primeros grandes choques que tenemos, y es, ¿pero por qué no me funciona? ¿Pero por qué no me sale bien? Y entonces empezamos en las frustraciones. Y la principal razón es que si hay un medio distinto, pues tengo que adaptar prácticas distintas. La mayoría de las primeras versiones que hubo de educación virtual fueron eso, fueron un pasar la misma escuela a la virtualidad. Y eso trae consigo también otro error, y es que los mismos errores que ya podamos estar cometiendo en la presencialidad los reproducimos con un agravante, y es que en la virtualidad nosotros no tenemos el contacto directo con las personas y no podemos estar viendo ni siquiera las caras que están haciendo frente a lo que nosotros estamos diciendo, si les está gustando, si no les está gustando, si hay o no esa retroalimentación de lo que está pasando. Entonces, primer llamado acá a pensar, ¿cuánto de lo que ustedes han hecho hasta este momento en virtualización puede tener este carácter? El carácter de pensar que era sencillamente pasar a hacer lo mismo. Y la otra pregunta que les hago, ¿cuánto ha representado para ustedes en una sobrecarga, tanto laboral como emocional? Pues justamente no lograrlo. Pero el mensaje es, no tendrían por qué lograrlo. No tendrían por qué lograrlo. Lo que debemos hacer es rediseñar nuestras prácticas ahora a un nuevo medio. Si yo voy a transitar una distancia de, no sé, 200 kilómetros, es distinto lo que hago si tengo un Mercedes, si tengo una bicicleta y si tengo un burro. Tengo que tomar las decisiones adecuadas para que yo pueda transitar esos kilómetros con las condiciones que tengo, con las herramientas que tengo, pero finalmente llegar a esa meta que me tracé. Es probable incluso que tenga que replantear mis metas, replantear la meta que me estoy proponiendo. ¿Para qué? Para que me funcione, para que no me vaya a morir en el camino, para que no me represente esa carga y esa tensión que me ha venido representando. El segundo error es creer que es un asunto de plataformas. ¿Cuántos de ustedes no han estado dedicando un montón de tiempo a explorar y explorar y explorar plataformas, herramientas, que Google Meet, que Zoom, que Teams, que esta herramienta para hacer diapositivas, que esta herramienta para hacer videos? La cantidad de información que hay en YouTube, de tutoriales para aprender a hacer tal cosa, que llega uno, se sienta y empieza a mirar las herramientas y terminó cansado solo de explorar las herramientas. Solo de pasearse por las herramientas ya quedó angustiado, agobiado.
Máxime cuando no hemos estado acostumbrados a las herramientas. Es como si me ponen todas las máquinas del gimnasio al mismo tiempo y mire a ver cómo se defiende con cada una. No, el asunto es que lo primero que yo tengo que tomar, sentarme a pensar, es en el diseño de mis prácticas para adaptarlas a una nueva realidad. Hay unas preguntas que nos hacemos cuando vamos a diseñar cualquier práctica pedagógica, cualquiera, a cualquier edad. ¿Qué quiero enseñar? ¿A quién se lo quiero enseñar? ¿Y qué recursos necesito para enseñarle eso? Si yo me voy a explorar plataformas y a explorar herramientas, me enloquezco. Es una cosa, es entrar en un bosque, a perderse y a frustrarse. Por eso el asunto de la virtualización es un asunto de diseño y es un asunto de toma de decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones tomo y en qué momento tomo cada decisión? Si eso lo hago adecuadamente, si logro trazar una ruta de esa manera, sencillo, solo voy a explorar las herramientas que sé que pueden servirme para esos propósitos. Y claro que sí, sigue siendo un reto, por supuesto que sí, pero es una manera, perdón, de minimizar ese encuentro con las plataformas. Y otra cosa que pasa es que yo puedo tener la super plataforma, puedo tener, miren, lo mejor del mundo y si quieren lo más caro del mundo. La situación hoy es muy diferente a hace 10 años. Hace 10 años no teníamos la cantidad de herramientas y de posibilidades que tenemos hoy día, que incluso muchas hoy son gratuitas. No las teníamos realmente pocas y teníamos que casi con las uñas intentar y se demoraban un montón y solamente ciertas personas lograban manejar ciertas herramientas. Eso se transformó completamente. Hoy día manejar estas herramientas se vuelve cada vez más intuitivo porque los desarrolladores de estas herramientas han evolucionado mucho en darle esa usabilidad, pero se siguen cometiendo los mismos errores. Es decir, yo puedo tener la super plataforma y seguir montando solo PDFs y no estar generando una dinámica pedagógica adecuada, una dinámica de enseñanza y aprendizaje adecuada, y sí puedo estar perdiendo mucho tiempo o desmotivando aún más o desmotivando mucho a mis estudiantes o generando presión y más desesperación finalmente en este proceso de virtualización. Así que las herramientas sí, pero con un para qué y después de que he tomado las decisiones curriculares necesarias antes de literalmente salir a enfrentarme a las herramientas, que es una de las cosas que más causa tensión en los maestros, en las personas que quieren hacer virtualidad, es sentirse sofocado con tanta herramienta, sentirse abrumado e incluso sentir que está perdiendo y perdiendo tiempo y no llega a ninguna parte. Vamos entonces al error 3. El otro error que hemos identificado en nuestra práctica y en la experiencia, en la evaluación de aulas virtuales que hacemos y en investigación que hacemos, es asumir que puedo planear lo mismo para todos. Y yo quiero decirles algo como pedagoga. Este es un error que cometemos incluso en la presencialidad. La pandemia aceleró muchas cosas y realmente nosotros nos sentimos en ciertos momentos agradecidos con el hecho de que esto acelerara cuestiones que han venido diciéndose hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo, miren, por favor, hay estilos de aprendizaje distintos, hay ritmos de aprendizaje distintos, hay maneras de acceder al conocimiento distintas. Hay respuestas divergentes, hay pensamiento divergente, la sociedad necesita pensamiento divergente y no podemos seguir pretendiendo que todo el mundo vaya como maquinitas, llegando al mismo lugar, en los mismos tiempos, y si tú te sales de esa fabriquita, entonces eres un problema. Eso se tiene que acabar, eso se tiene que acabar hace muchos años, pero este es un momento especial en el que esto ha salido a la luz y en el que sale justamente este error que se ha cometido. Se ha cometido el error en la educación virtual de pretender que yo hago lo mismo para todos y cada quien mire cómo se defienda. Cuando al contrario, hay un factor
que es muy favorable en la virtualidad, y es que te permite crear en distintos formatos. Resulta que ese es uno de los grandes beneficios que tiene la virtualidad. Tú das una clase presencial y murió contigo y murió con el tiempo esa clase. Ya nadie más la puede repetir, nadie, si no toman apuntes a toda, entonces se perdieron de lo que tú dijiste y pierden mucha información. La variedad, primero este trabajo sincrónico y asincrónico que tiene la virtualidad, en muchas ocasiones no se aprovecha. Y vuelvo al punto anterior, podemos tener las super plataformas, las instituciones pueden tener, no sé, Moodle, Blackboard, LearnDash, cualquiera de las super plataformas, pero si no las estamos utilizando para, digamos, como desde los principios educativos que pudieran, que es para lo que están hechas finalmente, y uno de estos principios es la posibilidad del trabajo sincrónico y asincrónico, pues de nada nos sirve la super plataforma. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de las posibilidades. Y aquí quiero como enfatizar en algo también, es que la gente pierde a veces, y yo sé que a los profesores que más duro les ha dado este asunto de la virtualidad es porque sienten que esto es solo sentarse frente a un computador. Creemos que lo virtual solo pasa en el computador y solo pasa a través del computador. Pues resulta que no, vuelvo a decirles, el computador es un medio. La tecnología digital es un medio, pero usted puede proponer muchas actividades que levanten a estos niños del computador, que los hagan crear. El lugar del estudiante, el lugar del aprendiz en este momento es el lugar del creador. No es de ninguna manera el lugar pasivo que hemos vivido. Entonces, cuando yo digo que no planeo lo mismo para todos, ¿es por qué? Porque yo puedo planear también actividades en las que mi aprendiz, las personas que están escuchándome, vayan a hacer algo. Vamos a hablar aquí de las principales tendencias de la educación a distancia. Más adelante voy a profundizar, solo les adelanto una que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Una de las tendencias de la educación a distancia es el movimiento maker. Movimiento maker es movimiento hágalo usted mismo, y es un asunto de, no se trata solo del computador, por favor, no es solo, la educación virtual no solo pasa en el computador. La educación virtual es una mediación distinta, de las prácticas pedagógicas, y yo puedo proponer dentro de esa mediación muchas otras estrategias que no pasan necesariamente por la tecnología digital. Pero el asunto aquí es creer que solamente hay una forma de hacer las cosas en la virtualidad y es el computador y es a través del computador y que todos reciben lo mismo. No, de ninguna manera. Muy lejos de eso. Sin embargo, cuando revisamos aulas virtuales de universidades de distintos países de Latinoamérica, que son universidades que están en la modalidad virtual, que venden en la modalidad virtual sus servicios, y están cometiendo ese tipo de errores. Por eso es importante que veamos esto también con menos prevenciones, ¿sí? El asunto de la virtualidad tiene muchas posibilidades y seguramente que si lo entendemos desde esa perspectiva podemos encontrar ideas. Vamos a mirar este cuarto error, que es muy interesante. El cuarto error es la obsesión por el control. La obsesión por el control. Es que cuando yo soy profesor presencial, cuando estoy en la presencialidad, entonces yo estoy viéndolos a todos. Y yo estoy viendo qué están haciendo todos. Y puedo saber quién está levantando la voz y quién no. Y como sentir que no tengo ese control, que eso es un patrón mental que tenemos los maestros arraigado, por allá incrustado tremendamente, y es que si no es así, entonces no está funcionando, si no es así, yo no estoy haciendo bien mi trabajo, si no es así, no. Ese asunto nos ha interpelado muchísimo en este momento. Y resulta que este asunto sí nos obliga a cambiar de paradigma. Nos obliga a pensar más, y voy a insistir, nos obliga más a pensar en el proceso de diseño. Ahí sí que va a haber transformaciones importantes para tener en cuenta. La primera transformación es que el rol del maestro cambia completamente cuando estoy haciendo educación virtual. El rol del maestro cambia en el sentido de que
primero tiene que dedicar más tiempo al diseño, a un diseño que piense mucho más en ese ejercicio, pero se descarga de un asunto que nos ha contrariado a muchos por mucho tiempo, y es el asunto de querer controlar todo, de tener el control hasta del ruido de nuestros estudiantes. Entonces, la obsesión por el control pasa también por la evaluación, por los asuntos de la evaluación. ¿Cómo evalúo en educación virtual? ¿Cómo evalúo? Y ese temor a que estén haciendo copia, a que estén allá resolviéndolo entre varios, ese asunto de que esto ya nos impidió tener el mando, ¿no? Y poder decir, allá Pepito no está mirando a aquel, eso sí que es un cambio de paradigma. Pero también van a ver en los factores de éxito cómo se maneja, cómo se ha logrado generar un proceso de evaluación que no pasa por el control del maestro sobre lo que está pasando, por un proceso de aprendizaje basado en la autonomía del niño. Y claro, para Latinoamérica esto es un reto enorme, porque en Latinoamérica esos asuntos de la autonomía todavía nos cuestan mucho. Pero les tengo una noticia, para las nuevas generaciones esto está cambiando muchísimo. Nosotros crecimos con la idea y la imagen de autoridad de nuestros padres, de los profesores, del adulto. Los chicos nuestros, los chicos de estas generaciones ya no tienen ese chip. Ellos ya no vienen con ese chip de que alguien les controle. Pero eso puede convertirse en una oportunidad, en una ventaja en el diseño. En el diseño. Vamos a ver el quinto error, el exceso de trabajo. Miren, esto ustedes mejor que yo lo saben, ha representado una carga enorme. Es decir, ¿qué pasó? A los profesores se les pidió, reproduzcan lo que están haciendo en la presencialidad, ya en la virtualidad. ¿Qué nos quedó? No quedó más camino que tratar de crear guías. Creo que esa fue la práctica que se llevó pues el premio en estos meses. Crear y crear guías y guías y guías, y se volvió fue la multiplicación de la tarea para el estudiante. Nos volvimos unos generadores de tareas brutal, pero con varios agravantes. Uno, nos representó muchísimo más trabajo a nosotros. Se mezcló todo, se volvió todo un caos y usted terminó sacrificado diseñando un montón de trabajo para los estudiantes, porque se entendió que sí, que yo tengo que generar una cantidad de tareas y tareas y tareas y actividades, y el estudiante, en el otro lado están los estudiantes y los padres de familia para el caso de los más pequeñitos. Se le volvió la multiplicación de la peor pesadilla para cualquier estudiante. O díganme qué siente un estudiante cuando le mencionan la palabra tarea. Inmediatamente entra en ¿qué es esta desgracia? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Y pasa de ahí para arriba por muchas cosas, por muchas expresiones de cosas que ustedes y yo lo sabemos. Pero ¿por qué caímos en esa tentación? Porque no tuvimos otro camino, porque no teníamos estas claridades, porque no sabíamos que el cambio de modalidad, el cambio de medio, nos implica el cambio también de estrategia. Y está bien, listo, seguro que aprendimos mucho de lo que ha pasado hasta hoy, pero no tiene por qué replicarse de aquí en adelante, no tiene por qué seguir siendo así. Ustedes, profesores de todos los niveles, profesionales que están pensando en virtualizar, no tienen, de ninguna manera tiene por qué ser la virtualidad igual, sinónimo de exceso de trabajo. No tiene por qué ser. Y vuelvo a lo que les he insistido. Se trata de un asunto de diseño estratégico, de la forma como voy a plantear mi práctica pedagógica para este medio, para esta modalidad. No tenemos por qué convertirnos en la pesadilla de nuestros estudiantes con más y más trabajo. Y no tiene, señoras, señores,
No tiene por qué pasar. Que aparte me dé yo un tiro en los pies, un balazo en los pies, con la cantidad de trabajo para revisar. Porque así, cuando yo diseño un montón de tarea para mis estudiantes, pues es un montón de tarea que viene como un boomerang para mí, para revisarles, porque tengo que dar una retroalimentación y si no, pues tiempo perdido. No tiene por qué ser así. No tiene que ser así. La mediación en la educación virtual no es sinónimo de recarga, no es sinónimo de exceso laboral. Hay un error ahí, hay un error en el diseño, hay un error en la forma, hay un error en la comunicación incluso. Y aquí viene este sexto error, el error en las fallas en la comunicación. Y es que ustedes y yo lo hemos vivido, uno se siente hablando solo cuando está en una reunión. Hemos visto todas las bromas y todos los asuntos que ha habido por estos errores de micrófonos abiertos, de todas las situaciones anecdóticas que ha habido con este ejercicio de la virtualidad. Resulta que la mediación en otro mecanismo, en otra modalidad, pues también nos implica otras formas de comunicar. Claro que sí, y viene otro de los asuntos que les decía que sí tenemos que cambiar mentalidades, por supuesto que sí, pero justamente de eso se trata hablar en clave de innovación y ya lo vamos a ver un poquito. Los errores en el diseño de la comunicación, en el diseño de la forma como me voy a comunicar con mis estudiantes. Los errores ya a la hora de estarme comunicando con las personas con las que yo estoy, a las que les estoy enseñando. La virtualidad exige otras cosas y elimina unas que eran comunes en la presencialidad. Tendemos, por ejemplo, a preparar actividades y tenemos en nuestra cabeza tanto la forma de hacerlo presencial que hasta nos estamos imaginando lo que le decimos y no lo escribimos y resulta que pues no se lo dije porque lo tengo acá. Si fuera en la presencialidad se lo hubiera dicho, pero es que no estoy en la presencialidad. Entonces, vuelvo al mismo punto que he querido como reforzar tanto. ¿Dónde está el principal choque? El principal choque ha sido en que hemos entendido que el colegio es el lugar donde yo llevo a mis niños a que los tengan durante una jornada, ellos les enseñen y yo me desentiendo, yo papá, me desentiendo en ese momento del proceso. Y por supuesto que eso ha traído unas repercusiones muy, muy grandes. Yo puedo diseñar en la educación a distancia, entendiendo la geografía, las diferencias geográficas, puedo diseñar actividades y generar otras maneras de comunicación distintas, de llegar distinto a mis estudiantes, de proponerle actividades, repito, que no están mediadas por la tecnología. Quiero contarles nuevamente, invitarlos nuevamente a pensar en clave de lo que ha sido la educación a distancia. Las personas que optaron por la educación a distancia eran personas, obviamente adultos, pero en este momento tenemos que mirar de ese aprendizaje qué logramos traer para nuestros diseños y eran personas que tenían definitivamente menos tiempo. Entonces, vuelvo al punto del error 5. La educación virtual no puede ser una educación basada en el exceso. Definitivamente nunca lo ha sido. Al contrario, la educación virtual, y vamos a ver las tendencias, la educación virtual ha sido una experiencia basada en el poco tiempo, en el microaprendizaje, en cómo logro entender lo clave rápidamente. ¿Sí? Entonces, por supuesto que en un escenario de un diseño para la presencialidad, pues yo preparo muchas cosas, pero porque está un tiempo destinado para eso, bueno, etcétera. Pero en un diseño que no pasa por ahí, sino que es un diseño que pasa por la escasez de tiempo, por la escasez de recursos incluso, y es un diseño que pasa por la posibilidad de encontrarme con mi recurso en otros espacios, en otros escenarios, pues por supuesto que tengo que tomar unas decisiones diferentes. Los invito a recordar que la educación a distancia, la primera que hubo, fue por correspondencia. ¿Y qué significaba? Que te llegaba a ti la guía, los libros, y te decían qué debías aprender, qué debías lograr,
y tú por tu cuenta estudiabas en los tiempos que tenías, en el momento que tenías, y luego ibas y presentabas la prueba para demostrar que ya habías logrado eso que te habían dicho que debías lograr. Eso es muy distinto. Las universidades que establecen las metodologías de educación a distancia tradicional se encuentran en centros tutoriales una vez a la semana por mucho. En algunos casos se encuentran 1 o 2 veces al mes en la presencialidad, y lo demás pasa por el diseño y por las actividades que ya hacen de manera personal. Conclusión hasta aquí, el diseño de las prácticas, de las experiencias, llámese curso, llámese clase, llámese diplomado, llámese cualquier proceso pedagógico para la educación virtual y para la educación a distancia es distinto. Tiene unas consideraciones distintas y no podemos pretender hacer lo mismo que hacíamos en la presencialidad. Pero eso no significa más trabajo, significa cambio de foco, significa cambio de estrategia, e incluso de estrategias que eliminen errores que estábamos cometiendo en la presencialidad e incluso también de estrategias que favorezcan mi lugar como maestro, porque ese mi lugar como maestro no puede ser el diseñador de tareas y el revisor de tareas. Vamos a este punto que es muy importante. Les decía que nosotros nos hemos dedicado a, digamos, como a extraer lo más importante de las ciencias de la educación, que está inmerso en un trabajo teórico enorme, 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 que a cualquier persona le tomaría muchísimo tiempo abordar, y por eso hemos llamado a este proceso virtualizar en clave de innovación, porque los maestros no tenemos acceso generalmente a esta información, generalmente no. Nosotros hemos hecho incluso ejercicios de traducir del lenguaje de las ciencias empresariales al lenguaje educativo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sentimos que hay mucha información valiosa ahí, información potente, información que le ha ayudado a mucha gente y que nosotros los maestros nos merecemos también tener. Y merecemos que eso nos ayude a transformar estas prácticas. Y lo más importante, merecemos, como lo digo más adelante en algún punto, merecemos volver a querer ser maestros. Porque hay muchos momentos en nuestra vida en que decimos, pero ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué decidí estudiar esto? Nosotros sabemos que por allá algo en nuestro corazón, en nuestra cabeza, por lo que sea, nos dice que sí, que esto es chévere, que nos gusta, pero hay tantos obstáculos que superar, que desistimos o muchas veces dudamos de nuestra capacidad como docentes. Estos son los 3 grandes componentes que la Escuela de Innovación de Tokio plantea como fundamentales para poder abordar cualquier desafío. ¿Cómo corregir esos errores que acabamos de ver? Y tal vez otros que seguramente vengan a nuestra mente. Hemos seleccionado los que son más comunes en cualquier apuesta y en cualquier nivel, pero puede haber muchos otros. ¿Cómo solucionarlos en clave de innovación? Desde 3 componentes. Los 3 componentes de la Escuela de Tokio son la mentalidad, las habilidades y el proceso. Vamos a ver cada uno. Cuando hablamos de transformar esos errores en oportunidades, en aprendizajes, desde la perspectiva de la mentalidad, consiste en eliminar los patrones mentales que nos impiden aceptar el cambio, ¿sí? ¿Y a qué se deben estos patrones mentales? Les he insistido mucho en que asumimos que era lo mismo, y por supuesto eso nos hizo estrellar contra una pared enorme. Asumimos que necesitamos tener el control, otra pared enorme. Es como logro dentro de mi mente asumir esto de otra manera. Entonces, esa idea de que esto solo es para gente dura en tecnología, para los profesores que nunca habían accedido a esto porque la habían tenido siempre su perecita y su mejor no, todavía no, o yo ya estoy muy viejo para eso, o no. Eso también pueden borrarlo de su mente por las razones que les digo aquí. Escuché este término de tecnotorpe hace poco, me pareció muy interesante. Les digo, miren, los desarrolladores de estas aplicaciones, de estas herramientas, se han esforzado un montón porque esto cada vez sea más intuitivo. Y si algo tenemos los maestros es eso.
capacidades intuitivas. Así que no les debe dar miedo asumir el reto. Ahora, se los decía, una cosa es, me voy a dedicar a aprender y a manejar estas 3 herramientas, 4 máximo, no más, no me voy a enredar más. Con estas 4 voy a sacar adelante mi proyecto. Nadie le está pidiendo que se vuelva un magíster en tecnologías educativas. Le estamos diciendo 3 o 4 herramientas, pero mentalidad. Segundo, las habilidades. Identificar los puntos fuertes y los eslabones débiles de mis prácticas educativas. Y aquí es donde les digo, bueno, momento, antes de perder tiempo perdiéndome en el bosque de la tecnología, voy a entender dónde están mis grandes poderes y también dónde están mis eslabones débiles, en qué habilidades yo necesito reforzar. Miren, cuando nosotros vendemos la idea, la promesa de que usted puede virtualizar cualquier proyecto educativo para cualquier nivel con un método que tenemos, es porque sabemos que funciona. ¿Y por qué? Porque le estamos dando las capacidades a usted de tomar decisiones estratégicas. Punto. Lo saca adelante este reto. Miremos aquí un poco el proceso, el asunto del proceso. Les quiero decir algo, una frase que es súper importante en la Escuela de Innovación de Tokio y que no quiero que la olviden. ¿Por qué una persona va a una escuela de innovación? Resulta que van, ¿por qué? Porque necesitan volverse más competitivos o porque necesitan marcar un diferencial grande o porque necesitan superar un desafío grandísimo que tienen. En las escuelas de innovación les decimos, esto es cuestión de que usted gane confianza en que puede hacerlo. Gane usted la confianza en que puede virtualizar, pero además todos podemos innovar con el proceso adecuado. Todos podemos innovar fácilmente con el proceso adecuado. Cuando uno aprende a montar bicicleta, puede hacerlo solo y puede mirar y estrellarse, golpearse, bueno, y puede que le funcione. Pero también le funciona muy bien cuando hay alguien diciéndole cómo y cuando alguien lo toma de la bicicleta y lo tiene un poquito mientras usted se coge confianza. Cuando aprende uno a manejar un carro, lo mismo. Al principio le parece que son 10.000 cosas las que tiene que aprender y a qué horas voy a hacer todo esto y cómo voy a estar pendiente del espejo, de meter el cambio, de que no me pitaron acá y me dijeron que me fuera para mi casa. Bueno, ¿cómo logro manejar tantos factores, tantas variables? Y por eso vamos generalmente a una escuela de conducción o le pedimos a alguien que nos enseñe para que nos haga el camino más corto o por lo menos que en el paso a paso estar acompañado de alguien que ya lo hizo me da a mí más tranquilidad. Me dice, ok, voy bien o no, o la embarré aquí, o qué hago, cómo lo hago. El proceso es ese paso a paso que yo puedo seguir para virtualizar adecuadamente cualquier proyecto. Y si yo lo aprendo a hacer una vez, lo voy a poder hacer con cualquier otro proyecto. Es decir, si aprendo a virtualizar una clase, podré virtualizar ya un semestre completo, podré virtualizar un diplomado, podré virtualizar, bueno, no sé, planear distinto e incluso les digo, sería muy doloroso que no aprovechemos todos los recursos que nos ofrece la virtualidad, que no logremos entender la flexibilidad que ofrece, que no logremos entender la posibilidad que nos da de respetar ritmos de aprendizaje, la posibilidad que nos da de respetar estilos de aprendizaje, de despertar capacidades, y además hay una cosa clarísima, la sociedad ya nos está pidiendo otra cosa. Dentro de estos desafíos que sentimos que son como los más fuertes, ¿cuál o cuáles son para ustedes los más duros de abordar? ¿Sí? Los que más les han causado el deseo de romper el computador, de pegarle a alguien, en los que sienten que, uy, pero ¿por qué? ¿A qué horas decidí ser maestro? Etcétera. Aquí les propongo unos. Lograr la atención y participación de mis estudiantes. Esto de que estos chicos me pongan cuidado. ¿Cómo sé yo si mientras estoy aquí hablando a este computador no estoy hablando sola? ¿Cómo sé yo que realmente están conectados conmigo?
¿Cómo sé yo que el que tiene apagada la cámara de mi hijo, que es que se le dañó el computador, no está ya arrunchadísimo entre sus cobijas y está poniéndole cuidado más a una película, a una serie, a cualquier otra cosa, que a mí? ¿Cómo sé yo que no estoy perdiendo el tiempo? Listo, miremos el otro, lograr la interacción. Eso tiene mucho que ver con el anterior, pero también con el hecho de, bueno, ¿cómo hago para participar y que no se me vuelva esto un ruido terrible, que se interrumpió aquel con aquel? ¿Cómo hago yo incluso para poderle decir a mi estudiante que sí, que está bien lo que hizo? ¿Cómo hago para que él no se sienta solo y para que yo no me sienta solo o sola? ¿Cómo hago para que en esto se llama en educación la soledad epistémica que me genera la virtualidad? ¿Cómo hago para generar la manera de saber que sí, que ahí están, que están conmigo, Dios mío, que sí me están escuchando, que no estoy perdiendo el tiempo, pero sobre todo que no están solos? A los maestros, así tengamos momentos en que quisimos haber hecho otra cosa, a nosotros los maestros nos preocupa mucho lo que pase con nuestros niños. Nosotros necesitamos con nuestros jóvenes, con nuestros adultos. Yo soy profesora de maestría y yo digo, ¿será que lo logró? ¿Será que me entendió ese mecanismo de innovación? Yo lo siento frustrado, yo siento que no logró. El otro, diseñar contenidos interesantes. ¿Cómo hago para no volverme yo la pesadilla de mis estudiantes con las tareas? ¿Cómo hago para perderle el miedo a hacer un video? Para mandárselo a los chicos y ahí contarles lo que les quiero contar. Esta vaina de volvernos influencers de repente, pues ya nos tocó, nos tocó. Hagámosla de la mejor manera, pero bueno, ¿para quién eso sigue siendo un desafío? Diseñar contenidos interesantes en todos los aspectos, ¿no? La educación virtual no significa solo tecnología digital. Pasa por ahí en muchos casos, sí, pero la tecnología digital además tiene un espectro muy grande. Hay prácticas en este momento que revitalizaron la educación por radio, que revitalizaron incluso la educación por correspondencia. Conozco un colegio que les está enviando por Servientrega a los niños por el mecanismo pues, de correo las actividades a estos niños que no logran llegar. Hay unos estudiantes de maestría míos que están diseñando actividades en educación STEM para estudiantes que tienen conectividad full, que tienen intermitente y que no tienen nada de conectividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para entender que la tecnología pasa por muchas más cosas? Que la tecnología fue el lápiz, que la tecnología fue para nuestros ancestros, nuestros abuelos que estudiaron con pizarras en piedra, literal. Y eso es tecnología. Entonces, ¿cómo entendemos la tecnología en una perspectiva más amplia? Evaluar. Si para ustedes el asunto más difícil es el de evaluar adecuadamente los aprendizajes, ¿qué en esto de evaluar, sí, puede representar para ustedes un desafío? El otro asunto, medir el tiempo de trabajo de mis estudiantes. Yo diseño y diseño y diseño. ¿Cuánto les va a tomar a ellos hacer esto? Cuando diseño me pregunto, me pongo en el lugar del estudiante y pienso como estudiante y como estudiante de tal edad o como padre de familia para el caso de los chiquitines, ¿qué es lo que, cómo logro entender qué significa medir el tiempo de trabajo de mis estudiantes? Otro factor muy importante, y es que yendo al pasado también se innova. La innovación también pasa por pensar en el pasado, por pensar en el futuro, no necesariamente tiene que ser algo completamente nuevo. Así que todo aquello que nos sirva para producir esa experiencia educativa, bienvenido. Bienvenido, ¿por qué? Porque es que necesitamos justamente lograr esos resultados. El asunto de las emociones y de cómo logro, al menos mientras están en mi clase, desconectarlos de ese problema, porque yo no lo voy a poder solucionar, es un hecho, yo no voy a poder solucionar los problemas familiares de mis estudiantes, pero sí puedo hacer que mientras estén conmigo, mientras estén viviendo esa experiencia conmigo, se desconecten un poquito, que cierren la puerta. A nosotros mismos nos pasa. Y yo creo que una de las cosas que más extrañamos los maestros es que nosotros vamos a nuestra clase, cerramos esa puerta y como que es como si cerráramos la mente a todos nuestros problemas.
Pero efectivamente estos desafíos emocionales también deben ser un motor para mi diseño, un motor para que yo quiera responder estas preguntas. Esta pregunta, los quiero dejar con esta pregunta: ¿cómo innovar tus prácticas educativas para adaptarlas creativamente a la modalidad virtual? Ojo con estas palabras. Prácticas educativas, no se trata de contenidos ni de temas. Semánticamente, cuando yo hablo de práctica educativa, estoy hablando de algo mucho más rico, de una experiencia completa y no del tema que quiero enseñar. Y eso los pone en una postura distinta, ¿sí? En una postura diferente frente a lo que están haciendo. Para adaptarlas, antes de eso, adaptarlas. No todos, esto no es, a ver, no tenemos que hacer todos lo mismo. No nos digan a los maestros que todos tenemos que hacer lo mismo, porque cada uno tiene una realidad distinta. La naturaleza del área que enseña o del lugar en el que está enseñando es distinto. La forma de ser es distinta, los recursos que tengo o no, las facilidades que tengo o no, los eslabones débiles, las fortalezas son distintas para cada uno. Entonces, cada uno tiene que aprender a adaptar, no seguir una norma o seguir una regla o seguir una forma de hacer las cosas en el sentido de que todos hagamos lo mismo de la misma manera y con las mismas herramientas. No puede ser, no va a funcionar, no va a funcionar, necesitamos adaptar creativamente, y aquí viene justamente lo que hablamos de innovación, de ideación, de pensamiento divergente, de darme la oportunidad de pensar distinto. Y pareciera que esto es mucho más de virtualizar que virtualizar. No, les aseguro que si ustedes creen, me creen, y si aceptan mi invitación a ver esto de otra manera, van a liberarse de muchas cargas que no necesitan.